Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, denuncia el hallazgo de una nueva fosa común en medio de la invasión rusa, esta vez en la ciudad de Izium, recientemente recuperada en la contraofensiva de Kiev. Más de 400 cuerpos habrían sido encontrados. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizó su tercera visita a la capital ucraniana desde el inicio del conflicto y reiteró el apoyo del bloque comunitario al gobierno de Kiev. Inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos llegaron hoy a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y a una isla frecuentada por altas figuras demócratas. Es la más reciente maniobra de los estados republicanos para poner presión sobre los demócratas a menos de 2 meses de las elecciones de medio término. La Casa Blanca expresó su rechazo. El adiós de su majestad. El suizo Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional después de competir en la Laver Cup a finales de septiembre en Londres. En esta emisión analizamos la trayectoria del que para muchos es el más grande de todos los tiempos. Tiempo de actualizar las noticias en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos a comenzar esta emisión en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky denunció el hallazgo de una fosa común en la ciudad de Izium, una de las urbes recientemente liberadas por el ejército de Kiev en su contraofensiva en la región clave de Kharkiv, en el noreste del territorio. En esta ocasión, la policía regional asegura haber encontrado más de 400 cuerpos y no es la primera vez que Ucrania reporta crímenes como estos por parte de Rusia en la actual guerra. Se encontraron fosas comunes en Izium, en la región de Kharkiv. Ya se iniciaron los procedimientos legales necesarios allí. Debería haber más información, clara y verificada. Mañana habrá periodistas ucranianos e internacionales en Izium. Queremos que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo y a qué ha llevado la ocupación rusa en Bucha, Mariupol y ahora, desafortunadamente, en Izium. Rusia está dejando muertes en todas partes y debe ser responsable. El mundo debe llevar a Rusia a la responsabilidad real por esta guerra. Haremos todo por esto. Vistiendo los colores de la bandera de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a Kiev este jueves en la que es su tercera visita al país desde el inicio de la guerra. La alta funcionaria habló de los planes de integración del país en la Unión Europea y aseguró que la libertad tiene un costo. Posteriormente, en una entrevista aseguró que quiere que Vladimir Putin enfrente consecuencias por la invasión ante la Corte Penal Internacional. Este es el informe. Una cálida bienvenida. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Kiev. Los abrazos y las sonrisas marcaron el encuentro, uno que simbolizó su unidad. Von der Leyen incluso recibió un premio del líder ucraniano. Por su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, entregamos el premio Yaroslav Mudry a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El viaje tenía un principal punto en la agenda, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El pasado mes de junio, los 27 Estados miembros aprobaron la solicitud de adhesión de Kiev, un proceso que será largo pero que va por buen camino. El proceso de adhesión va muy avanzado. Paralelamente acordamos que teníamos que trabajar al máximo para que Ucrania tenga más empresas, más ingresos. Así es como Ucrania tendrá la posibilidad de entrar en el mercado común europeo de forma transparente. Pero mientras tanto, Ucrania necesita ayuda financiera, estimada por el gobierno en $50.000 millones al mes, y más ayuda militar. Nuestra seguridad depende de nuestra defensa aérea. Todos entendemos la importancia de los sistemas de defensa aérea, pero no sé exactamente cómo resolver este problema rápidamente. Esta es nuestra máxima prioridad. En el frente del noreste del país, la contraofensiva ucraniana lanzada a principios de septiembre ha permitido a las Fuerzas Armadas recuperar casi toda la región de Kharkiv de las manos de los rusos. Cambiamos de tema. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, coincidieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán. Se trata del primer viaje al exterior para Xi desde el inicio de la pandemia. La guerra en Ucrania fue tema central. El mandatario ruso aseguró comprender que su homólogo chino tenga preguntas y preocupaciones sobre el conflicto armado y le agradeció, por lo que calificó como una posición equilibrada sobre un tema muy sensible para Moscú. Rafael Pérez nos cuenta más.
Primer cara a cara de Vladimir Putin y Xi Jinping desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Un momento propicio para manifestar afinidades. El tándem de política exterior entre Moscú y Beijing juega un papel clave para garantizar la estabilidad global y regional. Putin agradeció además lo que llamó una posición equilibrada por parte de China en torno al conflicto en Ucrania, al tiempo que condenó lo que calificó como provocaciones por parte de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán. Por su parte, Xi extendió la mano a su interlocutor para trabajar juntos en el escenario internacional. Ante un mundo, una época y una historia en constante cambio, China está dispuesta a esforzarse con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y desempeñar un papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por la agitación social. El encuentro sucedió en el contexto de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que comienza oficialmente este viernes. Ambos mandatarios han sostenido reuniones bilaterales con varios jefes de Estado de las naciones asiáticas que pertenecen al grupo, entre las que destaca la efectuada entre el presidente iraní Ebrahim Raisi y el líder del Kremlin. Vamos hasta Hungría porque en ese país nuevas normas sobre el aborto entraron en vigor este jueves. En virtud de la llamada exigencia del latido del corazón, las mujeres que interrumpen su embarazo deben escuchar primero las señales de vida del feto. Los grupos defensores de los derechos reproductivos temen que sea un paso más hacia la prohibición total del aborto por parte del gobierno ultraconservador. En un parque infantil en Budapest, estas madres están consternadas. Dicen que están angustiadas porque las personas que interrumpen sus embarazos en Hungría deben ahora, según la ley, escuchar primero los signos de vida del feto. Esto es un paso atrás, estamos volviendo a los tiempos antiguos. No puedo imaginar cómo el gobierno puede decir esto sin más, es absurdo. El decreto exige a los proveedores de atención sanitaria que muestren a las mujeres los signos vitales del feto de forma que se identifiquen claramente antes de poder realizar un aborto. Un requisito defendido por el gobierno de extrema derecha de Viktor Orbán, que se asemeja a las llamadas leyes del latido del corazón en varios estados de Estados Unidos. He traído este bebé como ilustración de un niño de 10 semanas. Tiene manos, piernas, puede chuparse los dedos y el corazón late, lo que demuestra que es un ser vivo. Pero los ginecólogos dicen que el término latido es problemático, porque en las primeras etapas del embarazo, aunque hay actividad eléctrica, el feto no tiene un corazón funcional y que el sonido, en realidad, es recreado por el ecógrafo. El aborto en Hungría se legalizó en 1953 y se permite hasta las 12 semanas de embarazo, por motivos médicos o sociales. El límite de 12 semanas puede ampliarse en caso de defectos en el feto. Los grupos de derechos reproductivos temen que Hungría pueda seguir los pasos de la cercana Polonia, que junto con Malta son los únicos dos países de la Unión Europea donde el aborto está totalmente prohibido. La política de algunos estados republicanos de enviar inmigrantes en situación irregular a otros estados bajo control demócrata dio un giro este jueves. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, fletó 2 aviones que llegaron a la isla vacacional de Martha's Vineyard en Massachusetts. De otra parte, el gobernador de Texas envió 2 buses hasta las afueras de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. La Casa Blanca denuncia esta iniciativa. El informe es de Alba Santana. La crisis migratoria interna sigue en Estados Unidos. El jueves, un nuevo grupo de migrantes llegó de Texas a Washington en autobús, y esta vez con un destino muy concreto, la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Fue planeado por Abbott, eso seguro, su gente. Creo que es un verdadero desastre, creo que es horrible cómo está utilizando a la gente como peones. Y es que Texas ya ha transportado en autobús a más de 7.000 migrantes a Washington, D.C. y a Nueva York desde abril, algo que ha supuesto un gasto de al menos $13 millones. Su objetivo, hacer recaer la responsabilidad de los migrantes sobre estados gobernados por demócratas, una acción que usa a personas con fines políticos. Hay una forma legal de hacer esto y de gestionar a los inmigrantes. Que los gobernadores republicanos interfieran en este proceso y utilicen a los inmigrantes como peones políticos es vergonzoso, imprudente y simplemente incorrecto.
una acción a la que otros gobernadores republicanos como Ron DeSantis en Florida se han sumado, mandando a un grupo de migrantes a la isla de Martha's Vineyard en avión, una región rica en la que suelen veranear demócratas relevantes como el expresidente Barack Obama. Nuestro mensaje para ellos es: no somos un estado santuario. Es mejor poder ir a una jurisdicción santuario. Y sí, ayudaremos a facilitar ese transporte para que puedan ir a pastos más verdes. Una situación que también ha violentado a los migrantes. Esperando que las personas acá puedan ayudar a uno a conseguir un trabajo. A menos de 2 meses de las elecciones del 8 de noviembre en Florida y Texas, muchos tachan este movimiento como el último intento de los republicanos para ganar votos. Un veterano jurista de Nueva York es el perito independiente designado por una jueza federal para que sirva como una tercera parte en la revisión de los documentos incautados al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia de Florida. Se trata de Raymond Geary, quien fue designado por la jueza federal del Distrito Sur de la Florida, Aileen Cannon. Es una decisión que va en contra del pedido del Departamento de Justicia, que había solicitado la suspensión de un fallo que había prohibido al FBI avanzar con la investigación de un centenar de documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago. La jueza Cannon fue designada por el propio Donald Trump en el año 2020. Vamos a Argentina porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló por primera vez desde el intento de homicidio en su contra el 1 de septiembre. Durante un encuentro con sacerdotes aseguró que está viva por Dios y por la Virgen y dijo que lo ocurrido pudo haber representado una ruptura del acuerdo social y del orden democrático. Hizo también un llamado a erradicar los discursos de odio. De otra parte, una jueza dictó prisión preventiva para los principales sospechosos de haber intentado atentar contra la funcionaria. Sabac Montiel y su novia Brenda Uliarte fueron procesados como coautores de intento de homicidio calificado. Mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. La leyenda del tenis, Roger Federer, anunció este jueves su retiro del tenis profesional. El suizo abandonará el tenis competitivo después de la Laver Cup que termina el próximo 25 de septiembre en Londres. Previamente hablamos con Sebastián Fres, periodista deportivo y autor de los libros Sin Red, y Roger Federer and Rafael Nadal, The Lives and Careers of Two Tennis Legends. Le preguntamos sobre cómo cambió Federer el juego y de si es el mejor de todos los tiempos. Hola, buenas noches. Bueno, el tenis tiene un antes y un después de Federer. No se puede entender el tenis de los últimos años y no se puede entender la popularidad que ha logrado el tenis en los últimos años sin Roger Federer, que fue además la mitad de una gran rivalidad, que es esa rivalidad que se gestó con Rafael Nadal. Básicamente Federer ha sido el tenista perfecto en estilo, con un estilo muy clásico, pero a la vez muy moderno, muy potente, muy ofensivo, y ha sido una persona en su actuación pública, en sus movimientos públicos, intachable. Y eso no era lo habitual en el tenis, donde si recordamos fines de los 70, principios de los 80, estaba repleto de bad boys, desde McEnroe a Becker, siempre había problemas. No era el caso con Federer, que era un ejemplo dentro de la cancha y también una vez que los partidos terminaban. En cuanto a lo que pueda decirse si fue o no el mejor de la historia, los tenistas y él mismo suelen responder que en la historia es muy larga, que hay que comparar épocas. Por lo tanto, Federer para muchos puede haber sido el mejor de esta época, otros creerán que fue Nadal, otros creerán que fue Djokovic, pero lo que sí se puede decir de Federer es que no hubo ni habrá ninguno como él, y eso sí es que es hacerse grande en la historia. Ninguno como Federer. Así terminamos esta emisión informativa en la pantalla de France 24. Quédense porque la información continúa aquí y también en france24.com.